En ese momento era como, ¿cómo voy a encargarme de 30 personas allá? Siento que voy a morir. Ah, caray. ¿Qué? ¿Cómo crees? Yo, sí, neta, llévame ya al hospital. Yo creo que empecé con el equipo que todo el mundo empezaba en ese entonces, que era una Canon T3i. Pues sean bienvenidos a Líderes en Jaque. El día de hoy estoy muy contento de tener a Pablo Garcilita, cineasta, creativo, empresario y muy buen amigo. ¿Qué me faltó? Pablo, bienvenido. Gracias, no, pues nada, Cris, muchas gracias por la invitación. La verdad es un gusto estar acá contigo. Pues sí, creo que eso principalmente. Sí, metidos en la publicidad. En la publicidad, Sí, en la sí. parte creativa. ¿Siempre te llamó la atención la parte creativa? Pues yo creo que de niño, pues era un niño muy estándar, ¿no? O sea, como que no era un niño prodigio artístico y nada de eso. Creo que es algo que se fue desarrollando. Ok. Sí, tengo estudios en arquitectura, o sea, no tengo Ok. estudios en producción, cine o comunicación. Entonces creo que también, pues mi papá es arquitecto y siempre estuve muy cercano a temas creativos, no necesariamente como en una expresión de que fui a clases de baile, de canto, de pintura, Ajá. de todas estas cosas. Ajá. ¿Y para ti qué es la creatividad? Pues para mí es un espacio de expresar algo que tú tienes que comunicar, ¿no? O sea, Ok. finalmente creo que la creatividad viene premiada de muchas partes, de muchas experiencias, de cuestiones que te inspiran y pues es al final una forma en cómo tú puedes interpretar la realidad y lo puedes como expresar. Ajá. Padrísimo. ¿Tú tienes hermanos, hermanas? Tengo Pablo. un hermano 5 años más grande que yo. Ajá. Ok, te tocó ser el chiquito. Soy el chiquito. Entonces, a través de la parte creativa, también la manera de decir, aquí estoy. ¿Crees? Sí, y pues tal vez, o sea, estuvo muy chistoso porque yo siempre pensé que mi hermano era quien dibujaba, quien hacía, o sea, era el creativo, o sea, de niños era el que era el creativo, ¿no? Por decirlo así. Pues sí nos llevamos 5 años, entonces nuestra dinámica de juego no era tan cercana porque pues sí 5 años Ya sabes. tienes 5 y él tiene 10 o tienes 10 y él tiene 15, entonces como que sí ya las generaciones están muy separadas, pero yo me acuerdo mucho de él dibujando y pintando y la verdad es que para mí mi hermano siempre ha sido una referencia bien importante y pues una persona a seguir, ¿no? Entonces creo que de ahí como que empezó como este interés de intentarlo y de verdad hacerlo muy mal, ¿no? Pero pues creo que él era más ese perfil. Finalmente él terminó estudiando relaciones industriales y nos volteamos como los caminos, ¿no? Nos cruzamos, pero sí. ¿Y tú te imaginabas dedicarte, por ejemplo, a qué edad más o menos podemos decir que es, no sé, a los 15 años, 14 años en que uno empieza realmente a decir, bueno, pues a lo mejor ya no quiero ser bombero, ¿verdad? Como quería ser a los 5, pero ya a esa edad es como en ese proceso de individuación que se da en la adolescencia, uno empieza a preguntarse, pues, en qué podría ser bueno, a qué me puedo dedicar, a qué me gusta. Ahí tú, ¿qué pensabas? Pues mira, yo cuando estuve, o sea, como en mi proceso de maduración, por decirlo así, estuve siempre muy cercano al tema del deporte, ¿no? Ajá. Desde cuarto de primaria yo empecé a correr y fue mi enfoque hasta que terminé la universidad, ¿no? Entonces, en función de eso, creo que me veía como mucho más metido en algún aspecto deportivo, ¿no? Querías ser Como, jugador de fútbol. pues, no, la verdad es que nunca jugué ni fútbol, porque Ah, toda ok. mi vida corrí y siempre Ok. fui atleta de alto rendimiento en atletismo. Ok. Entonces siempre fue como ese mi enfoque, como que encontraba demasiado disfrute, como mucha pasión. Entonces como que siempre era en torno a eso. Yo creo que como a esa edad, como a los 15 años, estaba ahí, como en ese enfoque, ¿no? Ajá. Ajá. Y entonces, pero ¿cómo te visualizabas ahí? ¿Como deportista? ¿Nunca te visualizaste en alguna carrera o así? Fíjate que yo creo que a esa edad, a los 15 años, no me acuerdo haber como pensado en algo. Conforme fui creciendo, Ajá. pensé en mercadotecnia, publicidad, no pasaba por mi mente arquitectura, honestamente. O sea, como que no era una carrera o algo que yo me viera, pero sí me gustaba todo lo que hacía Nike, estos comerciales Ajá. así súper cabrones de
los Total 90 y todas estas cosas. O sea, a mí eso me gustaba mucho, ¿no? Y justo a los 16 años tuve la oportunidad de empezar a trabajar en la industria, pero era con este enfoque, ¿no? Como de, a ver, vamos a ver qué hay detrás de esos comerciales. ¿Y cómo fue que entraste ahí? ¿A la industria? A la industria, ajá. Pues tenía ¿Todavía ni estudiabas arquitectura? No, pues estaba en primo de prepa y ya un maestro de fotografía ahí a la preparatoria y él nos llevaba 10 años, ¿no? Entonces, pues estaba muy joven. Ajá. Entonces era como que, está cool meternos a fotografía y bla, bla. Y en ese año, en el 2006, era el Mundial de Alemania. Y yo y un grupo de amigos dijimos, pues vamos al Mundial, ¿no? Pues hay que trabajar. Entonces yo me le pegué mucho a él y con él estuve trabajando pues casi 8 años. Desde los 16 hasta los 24. Y entonces vivimos un proceso muy interesante de poder ir creciendo profesionalmente los dos. Ajá. Y pues ahí fue donde me empecé a meter en todo este tema de producción. Y dijiste, y esto es lo mío. Yo creo que inicialmente, pues, un chavito de 16 años, pues, veía la lana, veía la posibilidad de viajar, poder estar con jugadores, gente famosa, producciones grandes, y así. Entonces, me llamó mucho la atención eso. Primero la lana, ¿no? Como que era, bueno, pues, lana, que me la paso muy bien, disfrutaba mucho esos viajes, esos proyectos. Y después, conforme fui creciendo, me fui dando cuenta de todo lo que pasaba detrás, de toda la gestión que había. Y eso me apasionó mucho, la parte de la logística, la coordinación, la organización y todo lo que haces para lograr un proyecto, creo que me cautivó. ¿Y por qué si estabas en esa parte, te fuiste a arquitectura? ¿Sí te apasionaba? Es una muy buena pregunta. O sea, yo creo que cuando tuve que tomar la decisión de estudiar, no sabía que eso me gustaba. Como que lo empecé a descubrir como justo en ese periodo de tiempo. Y yo empecé estudiando diseño. Okay. Estudié un año de diseño. Después mis papás me empezaron a convencer de cambiarme de carrera, de que no, es que como diseñador, pues tal vez no te va tan bien, ¿sabes? Como todos esos tabús que meten y yo me convencí y me cambié a arquitectura y como en el 5º semestre, me acuerdo, dije, no, de plano esto no es lo mío. Pero dije, no, pues ya, voy a terminar, ya estoy en 5º semestre, ya estoy un poco más allá que para acá, voy a terminar, ¿no? Y entonces pues decidí terminar la carrera de arquitectura. Okay. Y cuando termino la carrera, sí me acuerdo muy claramente de haber llegado con mis papás, haberlos sentado y decirles, muchas gracias por la carrera, les agradezco mucho, no voy a ejercer esto, voy a dedicarme a producción, ¿no? Qué fuerte, ¿qué te dijeron? Pues en ese momento yo creo que... ¡Estás loco! Sí, es como... Pues, como que, a ver, dale una oportunidad y mira, pues es que ya lo estudiaste, o sea, igual ya en el campo laboral puedes meterte otras cosas y sí. Pero también la ventaja que yo tenía es que yo tenía una beca del 80%, entonces super. Me sentí con toda la libertad de decir, voy a cambiar de decisión, ¿no? Y la verdad es que en ese momento me acuerdo que sí era mucho ese diálogo de darle la oportunidad, inténtalo, bla, bla. Y la verdad es que sí fue muy determinante, o sea, nunca trabajé en ningún despacho, nunca... ¿Y el Pablo de esa época era muy desmadroso o no? No, la verdad es que siempre he sido muy enfocado y muy... Muy buen niño. Sí, la verdad es que sí, porque pues siempre estuve súper metido en el deporte. Entonces para mí, mientras amigos se iban de fiesta y así, obviamente salía, ¿no? Pero sí mi enfoque siempre fue el deporte y siento que eso me permitió siempre ser muy constante y muy perseverante con los procesos. Y la verdad es que siempre fui muy tranquilo por lo mismo, o sea... Yo siento que desde los 18 ya tenía como 50 años porque era dormirme temprano, despertarme temprano, comer bien y todo esto. Ajá. Oye, y de la carrera, como que, ¿cuál fue el mejor aprendizaje que te quedó? O sea, dices, al final de cuentas, no... Yo creo esto, ¿eh? Uh-huh. La escuela, las carreras que estudiamos, o no, las especialidades, lo que leemos, son herramientas que tenemos en una maletita. Uh-huh. Entonces, no siempre el estudiar más significa ser más bueno y más eficiente, simplemente uh-huh. tener más herramientas en una maleta, uh-huh. ¿no? Pero si las sabemos utilizar y las sabemos encontrar y sabemos buscar, nos ayudan muchísimo, ¿no? Uh-huh. No significa que eso nos va a traer el éxito ni nada, ¿no? Por eso sabemos de muchos casos de
personas que no fueron buenos estudiantes y que les va muy bien en la vida. Sí. Y otros que fueron muy malos estudiantes y les va muy bien en la vida. Y dices, bueno, ¿a qué se debe esto, no? Entonces, eso es lo que yo creo. Pero sí creo que lo que leemos, lo que estudiamos, nos construye, nos edifica. Es decir, nos va generando, desarrollando una estructura de pensamiento. ¿Tú en qué crees que te ayudó la arquitectura en lo que haces ahora? Porque a veces pasa, ¿no? De que está haciendo cine, pero él era, no sé, otra cosa, contador. Sí. Pero le sirve esa forma de pensar, ¿no? Sí. Sí, yo creo que es una pregunta que me hacen recurrentemente, ¿no? Porque pues, la arquitectura obviamente tiene, creo que esta parte de balance que a mí me gusta y que he descubierto en mí que me apasiona, ¿no? Un balance entre la parte, digamos, como operativa, estratégica y la parte creativa, que son dos mundos que incluso mucho tiempo escuché como, no, o sea, o eres creativo o eres estructurado, ¿no? O eres estratégico o eres creativo, ¿no? Mentira. Sí, o sea, y realmente, o sea, cuando yo dejé de creerme ese discurso que aprendí, como que lo pude integrar y fue como, está increíble. O sea, y de verdad disfruto muchísimo desde la parte de estar pendiente de los tiempos de una producción hasta la parte de crear y pensar y co-crear con un director y pensar en una idea fuera de la caja, ¿no? Por así decirlo. Entonces yo creo que la arquitectura me dio eso, o sea, me dio la posibilidad de tener estos dos mundos porque pues tenía clases sumamente creativas y clases que eran también muy estructuradas de costos, de procesos, de materiales, de, ¿sabes? Como cosas muy, muy de así. De control, de administración, exacto. De sistemática. Entonces sí, creo que ese balance me lo dio la arquitectura o me permitió integrarlos o traer esas herramientas, como dices, ¿no? Sí, y es muy sabroso cuando puedes visualizar, digo, por ejemplo, ese paradigma o ese mito de, no, es que la parte creativa no va con la parte estructurada. Pues yo creo que somos muchísimo más que eso. O sea, a final de cuentas, yo lo puedo ver en mí, ¿no? O sea, yo tengo la parte organizacional, la parte de estructura desarrollada, pero también la parte creativa. Y las dos conviven. No es como que te cambies de personaje. Las dos pueden convivir. Sí. Tú en ese entonces, digo, ¿qué te dirías tú ahorita, yo adolescente, ¿no? Digo, no, sin estar en la universidad, antes de la universidad, ¿no? Que andabas ahí viendo toda esta industria. Porque pues, tenías tus dudas de qué estabas haciendo, ¿no? Sí, pues sí, yo creo que en ese momento, cuando empecé a trabajar en esto, no sabía ni qué estaba haciendo ni por qué lo estaba haciendo, honestamente, ¿no? Era como, pues parte de fluir con lo que estaba pasando y de ni siquiera pensar a futuro, ¿no? A los 16 años pues, no pensaba más allá de que iba a ser el verano o las vacaciones de invierno, ¿no? Pero pues yo creo que diría que confíe, o sea, que confíe en lo que está pasando y en el proceso que se está viviendo, ¿no? Porque al final, la verdad es que en ese momento, aunque no tengas la visibilidad de hacia dónde te va a llevar, y a pesar de que tal vez no hubiera terminado en esta industria, estoy seguro que esa experiencia me dio herramientas, como dices, que están integradas en mí y que puedo gestionar de una forma más eficiente, más clara, y pues creo que es eso, es confiar. Confiar, en ese proceso. Estudiaste arquitectura, saliste y después de eso entraste a trabajar a otro lado. ¿Qué siguió? Sí, pues justo cuando me iba a graduar, hablé con esta persona que estuve trabajando todos estos años. Y le dije, oye, pues ya me voy a graduar, ahora sí necesito como encontrar algo más fijo, pues necesito más lana, como comprometerme con más proyectos. No, porque siempre estuve como en un esquema medio freelance y así, ¿no? Entonces, como que siempre me vi saliendo de la carrera y buscando pues algo más fijo, algo más serio, ¿no? Pues finalmente ahí no se pudo abrir ninguna posibilidad y decidí emprender, ¿no? O sea, como que literal me acuerdo de cuando las últimas semanas de la universidad me senté con un amigo que en ese momento era más amigo de mi esposa, con Alex, y le dije, Alex, pues él sí estudió audiovisual, él sí sabía editar, dije, quiero hacer algo de producción, ¿qué onda? Nos asociamos y fue el primer emprendimiento. Estuvimos más o menos un año trabajando en proyectos variados, ¿no? De corporativos, social. Pero ¿cómo hicieron para tener los primeros clientes, por ejemplo? Pues la verdad es que yo siempre he tenido como esta cultura de mucha venta. O sea, como que para mí siempre ha sido como muy fácil vender porque
desde niño mis veranos era sacar la mesita a la banqueta a vender dulces, porque ahí donde viven mis papás siempre ha sido una zona con muchas oficinas, entonces el verano pues había movimiento en las mismas oficinas, ¿no? ¿Tú naciste en dónde? Aquí en Guadalajara. ¿En Guadalajara? Sí, sí, mis papás tienen su casa ahí por el Centro Magno. Ajá. Entonces siempre ha habido oficinas, siempre había movimiento. Y me acuerdo, mi mamá es de Arandas, que también pues dicen que son duros, ¿no? Con las negociaciones, sí. Y íbamos y los fines de semana con mi abuelo y compramos dulces que traíamos aquí a Guadalajara. Y era, pues va, ponte, ¿no? Y entonces todos los días me ponía un rato con mi mesita en la banqueta a vender dulces. Y entonces siento que nunca dejé de hacerlo. En la prepa vendía empanadas, o sea, ¿sabes? Como que siempre estuvo en mí como esta idea de vender. Ajá. Pero tú saliste, te encuentras con este amigo y, oye, hay que hacer este negocio. ¿Y qué? O sea, porque, a ver, partes por dónde empiezo. Sí. Y luego, aparte, hablando de este mundo en el que estás y en el que ya ahorita pues ya tienes un reconocimiento, ya tienes un brochure, pues, si nadie te conoce, dicen por ahí en los pueblos, no sales de perico palo, güey. Sí, sí. Perico perro. Sí, sí. O sea, pues ¿quién eres tú? ¿Qué experiencia tienes? Y aparte todos los equipos pues cuestan un billete, pues no. Para un chavo de 23 años, ¿no? Que va saliendo de la universidad, pues ¿por dónde empiezo? O sea, consigo los clientes primero, necesito un capital. ¿Tú cómo lo hiciste? Sí. Mira, la verdad es que fue un proceso muy padre porque creo que comparto mucho esa parte con Alex, ¿no? Somos creativos, pero también somos muy estructurados. Entonces, hicimos muy buena sinergia. Y lo primero que hicimos fue empezar a estructurar flujos de trabajo. Ahí nos empezamos a clavar. No teníamos ni clientes, ni proyectos, ni nada, pero nosotros ya estamos pensando cómo íbamos a recibir el material, cómo lo íbamos a editar, cómo iba a salir, cuál iba a ser el proceso desde que llegaba un cliente, cómo lo íbamos a manejar. O sea, de verdad era como irreal porque pues nunca, o sea, Alex sí lo estudió la parte de comunicación, pero uno de los grandes retos que yo tenía era yo no salí de que, conozco a alguien que tiene este equipo, conozco a alguien que puede hacer esto. Yo no conocía a nadie en la industria más que lo que había conocido en mi experiencia de estos años, pero eran otras generaciones. Cuando yo estaba trabajando con este fotógrafo, era foto fija, o sea, ni siquiera era video, o sea, entonces nunca como que me conecté mucho con la industria. Entonces cuando salimos Alex y yo era como, vamos a estructurar el flujo y vamos a tocar puertas y pues hacer proyectos pues casi que de gratis, ¿no? O sea, y pues literal nuestra primera oficina fue en la cochera de casa de mis papás. Entonces, pues ahí era nuestro búnker y ahí teníamos un pintarrón gigante y ahí estábamos de que rayando y que si pasa esto, no sé qué. Y... ¿Te acuerdas de tu primer proyecto? Primer proyecto. Me acuerdo no sé si fue el primer proyecto, pero hicimos un video para como una escuela de fútbol. Ajá. Que me acuerdo que yo conseguí que era un jugador de fútbol que no recuerdo su nombre. Era un jugador del Atlas. Y tenía su escuela y hicimos un video promocional, ¿no? Pero siempre, la verdad es que creo que eso siempre ha estado, desde ese día hasta ahorita, siempre buscamos cómo hacer algo mejor. Algo que el cliente no está pensando, algo que no está esperando. O sea, siempre estamos pensando cómo ese beneficio que está buscando el cliente también lo obtengamos nosotros a través de la experiencia de hacer el proyecto, ¿sabes? Entonces siempre apostamos. Entonces como que pues de ahí se abrió y pues de ahí empezaron a salir más proyectos. Aunque realmente creo que el reto más importante que tuvimos pues desde que empezamos y que hemos tenido en Mood ha sido el tema de posicionarte, el tema de vender, ¿no? Porque al final también, como dices, pues un chavo de 23 años hace casi 12 años, pues era difícil porque pues la industria no era tan grande, no había tantas oportunidades, la tecnología no era tan... No estaba tan democratizado hasta la tecnología. Exacto. Pues. Digo, ya estaba bastante, pero no es lo que es ahorita. Y pues era como, o eres una casa productora gigante, o eres así nada y que te reconozcan y que te empiecen a confiar, era complicado si no te dedicabas a hacer bodas, ¿no? Casi, casi. O sea, porque en ese entonces era, o haces bodas y empiezas por ahí, o no hay otro camino. Entonces, justo cuando pasa el primer año, yo le digo a Alex, ¿sabes qué? No es el camino que yo quiero llevar. O sea, estamos haciendo bodas, estamos haciendo como cosas muy institucionales. Y yo cuando empezamos con Mood y más bien cuando yo empecé con la idea de trabajar en esto, era
pues trabajar para Nike, trabajar para Adidas, ¿sabes? Para estas grandes campañas súper creativas y sí. Y sentía que esto me estaba llevando como hacia un lado que yo no quería. Okay. Y pues tenía este compromiso con Alex de trabajar en esto, comprometerme. Y le dije, ¿sabes qué? Sí le quiero buscar por otro lado, ¿no? Okay. Y ahí disolvimos, pues ese acuerdo, ¿no? Pues ni siquiera sociedad, pues que no era nada más que vamos a trabajar y ya. ¿Y desde ese entonces se llamaba Mood, la casa productora? No, en ese entonces se llamaba... No recuerdo cómo se llamaba. Pero no, en ese entonces no se llamaba Mood. Después de eso intenté... Porque me empecé a conectar en la industria y empecé a ver, pues, en ese momento conocidos, ¿no? Gente que ubicaba, que tenían casas productoras 2 o 3 años más grande que yo, pero que eran... tengo unos amigos que eran 4 socios, ¿no? Y otros que eran 2 socios. Y veía cómo todos operaban y la creatividad y lo que lograban. Y yo decía, es que necesito un socio. Yo no sé editar, apenas estoy agarrando la onda de usar la cámara y todo eso. Necesito socios. Y busqué... tuve 2 sociedades entre ese momento con Alex y que hicimos Mood, que pues las 2 fallaron igual, ¿no? O sea, como que... ¿Como por la esencia de qué se dedicaban o por qué? No, en ese momento, la primera sociedad que intenté hacer se llamaba Insport, el proyecto. Era con unas personas que también tenían como 10 años más que yo. Uh-huh. Entonces creo que no estábamos alineados en los tiempos. O sea, como que los intereses que teníamos pues eran muy distintos. Uh-huh. Y yo en ese momento no lo veía, ¿no? Porque pues yo tenía 23, tal vez ellos tenían casi mi edad, 33. Digo, yo ahorita tengo 35, pero pues cambia totalmente tu realidad, ¿no? Y tus aspiraciones económicas y todo. Entonces ahí nos alineó. Y la segunda vez, ahí fue donde ya hicimos el tema del nombre de Mood. Ahí ya entró Susi, mi esposa, que en ese momento era mi novia. Yo con Susi tengo 18 años. ¿A Susi la conociste en la universidad? En la prepa. En la prepa. Ajá. Entonces ya como que en ese momento entra Susi, nos ayuda un poco con el tema del nombre, con diseño, junto con Daniel, que es un gran amigo con el que hicimos todo esto. Uh-huh. Pero yo siempre he sido muy trincado, ¿no? De vamos a darle y con todo y bla, bla. Pero él también, que me llevará como unos 6 años tal vez. Uh-huh. Entonces pasó lo mismo, ¿no? Es que yo no le puedo dedicar tanto tiempo y pues el proyecto ahorita nos está dando lana. Yo ya tengo mis gastos fijos, mi y así. Y pues yo en ese entonces, pues la verdad es que afortunadamente vivía con mis papás. Sí, claro. Pues no tenía gastos, ¿sabes? Entonces podía pasar toda una mañana pensando en qué hacer con el proyecto y pensar en el naming y pensar en cómo queremos que se vea y haciendo la página web y, ¿sabes? Como que era muy orgánico, ¿no? Entonces, pues sí, también Daniel fue como, ¿sabes qué? Pues tú dale, ¿no? Y pues fue rápido, ¿no? Yo creo que a los 6 meses. Uh-huh. Y entonces como que entré en un proceso como de frustración, de no manches, ¿cómo lo voy a hacer yo solo, bla, bla, bla? Uh-huh. Hasta que dije, pues no solo, porque está Susi y hicimos equipo. Y de ahí ya, ¿no? O sea, Susi estudió merca, Susi tenía como... bueno, se compaginaron ahí. Sí. Susi es una súper creativa también. Entonces, de ahí empezamos a trabajar y empezamos a trabajar con personas que empezamos a conectar de la industria que admirábamos, ¿no? Uh-huh. El primer proyecto como más importante, sin ser nada comercial ni nada como muy trascendente en cuestión medios, uh-huh. Fue un mini documental que hicimos de Yannick, que en ese momento era un velerista que fue a las Olimpiadas de Brasil. Y yo me acuerdo que dije, pues a ver, sí lo puedo grabar, sí lo puedo editar con mis propios medios, pero ¿qué pasa si le hablo a este cuate que está más enfocado ahorita en dirección de fotografía, ¿no? ¿Y qué pasa si le hablo a este cuate y nos ayuda con la corrección de color del video? ¿Y qué pasa si le mando este proyecto a este chavo que también está haciendo diseño sonoro? Entonces se hizo un equipo muy padre. Órale. Y apostamos como por esa calidad. Y pues literal, le hablé, pues, un gran amigo a Taylor, que en ese momento me cagaba la madre. Decía, este güey es súper mamón, no sé qué, y así. Ajá. Y me acuerdo que le hablé y le dije, oye Taylor, pues igual no me conoces, pero traigo este proyecto, bla, bla. No hay lana, pero ¿qué onda? ¿Cómo ves? Órale, va. Y él estaba viviendo en Ciudad de México en ese entonces. Se vino a Guadalajara, nos fuimos a Vallarta, grabamos algunas cosas. Hicimos el proyecto y quedó muy bien. Y como que ahí empezó mucho la motivación de colaborar, de como
darle ese espacio a los especialistas para hacer las cosas Sí, bien. sobre todo cuando uno entiende el valor de la especialización y darle a cada quien su lugar, pues salen proyectos en lo que sea que nos dediquemos, ¿no? Yo creo que uno pudiera hacer todo y ser el todólogo y yo creo que así empiezan las cosas. Pero cuando uno entiende el valor de la especialización y el valor de dejarle a cada quien lo que es bueno, es cuando las cosas dan un giro totalmente. Sí. Oye, ¿qué significa MUT? Mood Me quedó significa... la idea. Es que es como... está en alemán y... Es que se me fue en inglés porque en español es como coraje, ¿sabes? Ok. Pero no es como el coraje de la emoción, sino como el coraje como de... Ajá. La Como de bravura, courage, como ajá. ok. Sí, sí. Entonces, justo en el viaje que hice en el Mundial en 2006 a Alemania, Ajá. pues yo no había salido de México, ¿sabes? Mi familia, la verdad, es una familia súper estándar. No había salido ni a Estados Unidos, a Disney, nada. En mi infancia nunca fue así, ¿no? Entonces, cuando llego a Alemania fue como, güey, ¿qué pedo con esto? Y aparte una cultura muy parecida a la mexicana. Sí, no, o sea, justo por eso me llamó tan cañón la atención. Siempre Ajá. me he considerado una persona como muy estructurada y así. Entonces, cuando lo vi dije, "Ay, Ajá. está increíble esto". Y yo creo que de ahí me lo traje y traje como esa idea de Alemania, Alemania, Alemania. Y ya que encontramos como, se nos hizo padre, como que igual si la gente no entiende qué significa no pasa nada, pero para nosotros significa esto y Oye, ¿y cómo lo fue tu vivimos. primer equipo, hacerte de tu primer equipo? De cámara y trabajo? todo Ah, eso. sí, porque digo, todo este equipo es caro. Sí, 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 pues yo creo que empecé con el equipo que todo el mundo empezaba en ese entonces, que era una Canon T3i. Y te digo, siempre he sido muy como business, ¿no? De que entonces, no me acuerdo exactamente qué vendí, si alguna bicicleta, alguna cosa, y entonces empecé a ahorrar y con lo que trabajé, compré mi primera cámara, ¿no? Ajá. Que creo que fue una T3i. Y pues con eso empecé a tirar foto, porque yo empecé muy enfocado en foto. O sea, Ok. hacía mucha foto, fue lo que estuve trabajando muchos años. Y empecé muy, muy enfocado ahí. Y pues ya poco a poco, pues fue como... Empezaste en bodas. O sea, cuando empecé con Mauricio, con este fotógrafo, empecé como asistente de fotografía. Y pues era de cargar las luces, armar toda la iluminación, cargar, bla, bla. Y poco a poco, pues obviamente, pues eso fue a los 16 años. Y de hecho a los 16 años, cuando él empezó, hacía mucho tema de foto familiar, de estudio y así. Y ahí fue donde empezamos. Yo empecé retocando en Photoshop algunas fotos y así. Okay. Y después, él afortunadamente se les presenta oportunidades y nos empezamos a involucrar con marcas ya más importantes como Nike, Under Armour, Bimbo, Ahí, con él. con él. Entonces, seguía siendo asistente y después nos tocó producir campañas también para Martí y así. Entonces ya me metía como un poco más a la producción de, a ver, hay que conseguir esta locación, hay que conseguir este talento, hay que conseguir tal. Pero yo en ese momento no sabía ni qué estaba haciendo, simplemente estaba gestionando, ¿no? Oye, a ver, necesitamos tomar unas fotos en el bosque. Ah, pues a ver, vamos a ver dónde lo grabamos, a qué hora, tal. Pero pues eso era producir, que yo no sabía que se llamaba producir, ¿no? Claro. Entonces, pero pues a la vez, de repente me tocó ir a cubrir carreras de Nike a Ciudad de México y yo iba y tomaba las fotos. Entonces, empecé muy enfocado en eso. Cuando me asocio con Alex, hicimos un par de bodas. Y dije, no, neta, las bodas, yo Oye, no. pero de esta parte de las bodas, que no está padre, que aprendiste, que tú puedes decir, bueno, me llevo esto de aprendizaje. Porque a veces de lo que no nos gusta, nos llevamos mucho crecimiento. Sí, 100%. La verdad es que pues, hicimos solamente 2 bodas, pero pues es trabajar con las condiciones que hay, ¿sabes? O sea, las bodas, pues obviamente como creativo quieres que todo luzca perfecto y que la gente y que todo y bla, pero pues en las bodas es lo que es, ¿no? Y pues vas a trabajar con la luz que hay, con el sonido que hay, con las emociones que existen, pero tienes que tratar de capturar esos momentos como puedas, ¿no? O sea, como que sí se vuelve un factor bien valioso y de un compromiso muy alto. Yo creo que eso fue lo que aprendí. O sea, como... Que acaba siendo la vida así, ¿no? Sí. O sea, a final de cuentas, emprender no es fácil. Dicen por ahí, toma más tiempo de lo planeado, más dinero de lo planeado y más esfuerzo de lo planeado. Sí. Entonces, ni fácil, rápido, ni gratis, ¿no? Y a veces uno la ve más papa, creo. Y ya que uno se mete al ruedo, dice, ah, caray, no está tan sencillo. Pero yo creo que esos aprendizajes
sí llevan a tener herramientas a la hora de estar en el día a día, ya ahorita, por ejemplo, en el proyecto que estás. Ujú. Y que a lo mejor todavía no sabes si este es a donde tienes que llegar, yo digo, Ujú. ¿no? Sí, Oye, dices que trabajas con tu esposa, con Susi. sí. ¿Y no ha sido complejo trabajar con ella? No. A Sí, veces sí, a veces no. Es que pues al final de cuentas está la parte personal y la parte de trabajo. sí. Somos humanos, digo, es normal, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un proceso muy interesante porque cuando arranco con Mood, ella tenía su chamba, ¿no? Entonces, realmente, como el día a día, yo lo desarrollaba. Pero me apoyaba con ella para ciertas cosas, ¿no? Creo que compartimos mucho como una visión en estética y así. Entonces, como que siempre lo que me ayudó mucho Susi es a direccionar hacia dónde queríamos comunicar y cómo nos queríamos ver ante el mundo, ¿no? Ah, padre. En ese entonces que pues había Facebook y pues ya no, que no era lo que es ahorita redes sociales, pero eso me ayudó un montón y fue como una base bien importante. Entonces en ese inicio sí fue muy práctico porque una, no dependíamos los dos del mismo ingreso, por así decirlo, y dos, tampoco ella veía como ella en fin con Mood, ¿no? Después en el proceso se empezó a involucrar un poco más, nos ayudaba a bajar creatividad, a bajar slogans, taglines para videos y así. Y ahí estaba padre porque justo como el aspecto técnico que yo empecé a desarrollar con la experiencia, yo complementaba mucho sus ideas, ¿no? De, Ok. oye, pues esto que estás pensando, pero pues hay que grabarlo de esta forma y mira, le podemos sumar por acá y así. Entonces empezamos mucha sinergia, pero seguía siendo muy fácil porque no era el día a día, era como había proyecto y hacíamos como esa dinámica, Ok. ¿no? Y actualmente ella está involucrada en el departamento de marketing de una forma mucho más consistente y entonces ahí es donde se pone un poco más complejo porque sí la gestión y el liderazgo y la dirección que viene de mi parte pues tiene ahí una correlación, ¿no? Y hay una responsabilidad y todo esto, pero la verdad es que creo que hemos hecho un muy buen equipo y la gran ventaja es que compartimos una visión. Ok. Hace un par de días estaba platicando con un amigo y hablamos del tema de las sociedades y la complejidad que representan, ¿no? Y no solamente representan una complejidad en términos de alinear expectativas, porque Alinear esas, valores, alinear tantas cosas, sí, digo. sí, y en el tiempo, ¿no? Porque Claro. aparte, 10 años después, yo quiero una cosa, tú quieres otra cosa, y eso se vuelve un conflicto, ¿no? Entonces, pues ha sido muy padre como pues llevar este proceso con Susi, que nos conocemos desde los ¿Y 16 años. cómo lo has mediado? Digo, ahorita porque pues no es fácil, a final de cuentas. ¿Cómo encuentras espacios para poder negociar o para... Porque si no, esto pues te lo llevas a la casa, ¿no? Sí, la verdad es que yo tengo una gran ventaja Ajá. y tengo muy mala memoria. Muy mala memoria. Entonces, Ok. eso me funciona mucho a mí porque de verdad puedo olvidarme de cosas muy fácil. Y creo que también, pues, sí, como que separamos muy bien. Tenemos horarios específicos donde revisamos aspectos específicos Ajá. en un día a la semana. Entonces, tampoco es como una gestión diaria todo el tiempo, ¿no? Sino más bien es una vez a la semana, nos juntamos, tal, y listo, ¿no? Y ahí se queda, fuera del departamento, fuera del espacio personal. Entonces creo que eso nos ha ayudado mucho, ¿no? O sea, como que sí llevarlo fuera del espacio personal. Hay aspectos que sí, de repente los llevamos a la casa por la misma emoción, la misma como ganas de hacer las cosas, pues seguimos trabajando fuera de la oficina y seguimos desvelándonos con proyectos que nos motivan y así. Claro. Pero la parte, digamos, como más ruda está en un espacio contenido, en un espacio fuera de tu casa. Te acuerdas de la bronca más fuerte que has tenido con ella por el trabajo? Sí, pues creo que es alinear las expectativas. O sea, en cuestión creativa, en cuestión proyecto, todo muy bien, pero en cuestión resultado, creo que ahí es donde también hay factores, ¿no? Porque ¿Te acuerdas de alguna así en específico que dices, sí, esta sí me acuerdo, que sí, para sí, tal sí, comercial, ¿cuál? sí, sí, sí. O sea, no tanto en los comerciales, porque ahí eran procesos donde terminaban empezaban y terminaban muy rápido, ¿no? Entonces eran cosas como muy precisas y ahí nunca había conflicto, ¿no? Era como mucho fluir. De repente yo me frustraba mucho porque mis ideas no fluían y entonces era como que me atoraba mucho, pero ella venía y me ayudaba, ¿no? Pero nunca hubo conflictos en específicamente eso. Más en la parte de marketing, ahí es donde más, ¿no? Porque, pues,
yo siempre he tenido siempre me ha gustado muchísimo el branding, el posicionamiento de marca y todo esto. Entonces siempre he tenido como muchas ganas de hacer muchas cosas en Mood, pero pues en algún momento era ella sola y pues era como, ¿a qué hora quieres que haga todo esto, no? Y yo era que, no, es que hay que hacer esto y hay que diseñar esto y hacer playeras y, o sea, mil cosas, o sea, de verdad de que ya hay que ir a congresos y hay que no sé qué y era como, güey, soy una persona, ¿sabes? De que, ¿cómo quieres que resuelva todo esto sola? Entonces también a mí me sirvió mucho como empezar a entender todos los procesos que había detrás de todas esas ambiciones que teníamos, ¿no? Sí, claro. Oye, y como empresario, digo, porque ya cambia, creo que es súper importante el liderazgo, en este caso, tanto con tu pareja, como en general en el negocio, con las personas que colaboran contigo. ¿Tú qué podrías decir que es lo más complejo de ser empresario? ¿O es lo más complicado? Yo creo que lo más complicado de ser empresario, yo creo que es tener paciencia. O sea, creo que son de las cosas que más complejas se me han hecho. Y también, pues, al no tener estudios, encontrar la forma de estructurarla de la forma más eficiente y correcta, ¿no? Creo que ahí es donde esa parte de organización se vuelve bien importante, lo empiezas a ver de forma más clara, empiezas a ver que puedes delegar, pero entonces pues, tienes que confiar, pero ¿cómo confías? ¿Bajo qué organización? Y porque cuando eres una sola persona, pues es muy fácil, ¿no? Tú sabes cómo llega un cliente y cómo le entregas el material y todo lo que pasa en ese proceso. Pero cuando empiezas a hacer un equipo de trabajo, es cómo comunico esto, cómo hago que los valores que tenemos en Mood se sigan permeando, o sea, y se vuelven consistentes, incluso cuando yo ya no estoy en una producción, ¿cómo logramos eso, no? O sea, creo que ha sido un reto bien ¿Cómo padre. gestionar también las metidas de pata, ¿no? Que pudiera uno tener con clientes. ¿Te acuerdas así la peor metida de pata que has metido con un cliente? Que es, yo no sé cómo salí de esta, ¿no? La peor metida de pata, sí. Bueno, tengo tres que me acuerdo muy bien. Tengo varias, ¿no? Sí, no, o sea, es que en realidad, a ver, o sea, el primer proyecto comercial grande que hicimos fue un proyecto para una tequilera. Ajá. Y pues en ese momento en la oficina éramos 3 personas, ¿no? Ok. Entonces, ¿Ahorita cuántos son ya? ahorita somos 10. Ah, caray, no, pues ya. Sí, pero ese es el número en el que nos queremos mantener. O sea, como que Sí. tengo muy claro que Hasta ahí. ahí estamos, ajá. Ok. Siempre nos hemos querido mantener como un proyecto más boutique. Ok. Pero en ese momento, pues yo estaba dirigiendo, pues un poco produciendo. O sea, tenía demasiadas responsabilidades. Era el primer proyecto comercial grande. Y pues fue una metida de pata en el sentido de que no pude manejar la presión que tenía. Y pues me acuerdo porque el proyecto fue en Atotonilco, entonces pues hacer pues un movimiento de 30 personas que en ese momento era como, ¿cómo voy a encargarme de 30 personas allá? Pero justo tenía tanta presión que pues, movimos unos alambiques gigantes a un campo de agave. O sea, neta, hicimos así unas cosas increíbles. La verdad, yo estoy muy agradecido con Esfera, que fue la agencia que nos abrió esa posibilidad. Pero súper retador. O sea, de verdad, súper retador. Que el día de la producción, o sea, pues ya sabes, siempre que vamos a grabar en el amanecer, la mejor luz y bla, bla. Pues yo me desperté y dije, algo está raro. Eran las 2 de la tarde. No. O sea, estaba súper mareado. Ah, caray. Y me sentía muy mal. Ah, y fui con Cam, que era la productora que estaba en ese momento. Le dije, ¿sabes qué? Llámame al hospital. ¿Qué pasó? Siento que voy a morir. Ah, caray. ¿Qué? ¿Cómo crees? Yo, sí, neta, llévame ya al hospital, no sé qué. Obviamente todo el mundo se estaba despertando, empezando a subir cosas a las camionetas, tal. Y yo, es que neta no puedo. Llévame al hospital. Pues ahí vamos en una van al hospital. Afortunadamente, en ese proyecto estaba Alex. Era mi asistente de dirección. Y Alex es súper clavado. Conocí el proyecto perfectamente y fue mi tranquilidad. Dije, si yo no puedo regresar, él lo va a sacar.
En vez de preocuparte que te estás muriendo. Sí. Pablo, que el proyecto que... Imagínate cómo estaba mi enfoque en ese momento que yo sentía el compromiso tan grande. Eso es compromiso. Sí. Camino al hospital y yo pensando, ¿cómo le vamos a hacer, no? Porque aparte ni le avisamos a nadie. O sea, yo le dije, llévame al hospital ya. O sea, neta, me voy a morir. Y ¿Qué te pasó? ¿Qué tenías? Pues llegamos al hospital, ¿no? Y pues un hospital en Atotonilco a las, no sé, 4 de la mañana tal vez. Pues un médico pues, estaba ahí, ¿no? Y, a ver, pásate, no sé qué, ya me tomó mis signos vitales, no sé qué, no, pues todo bien, bla, bla. Me dice, pues traes un ataque de ansiedad. ¿O te dio un ataque de ansiedad? Ajá. Y yo, de que, ok, que nunca me había dado esto. ¿Sentías como que no te faltaba el aire? ¿Sentías...? Sí, sentía que me faltaba el aire, sentía que en cualquier momento me podía desmayar o que me podía dar un paro cardíaco. Entonces, pues ya me quedo ahí en el hospital, Cam se queda conmigo, pues todo sigue su rumbo en tiempos. Ajá. Y no sé qué me inyectaron, o sea, neta no sé qué me inyectaron, me quedé dormido, yo creo que me dormí como 1 hora. Uh-huh. Eso fue en la mañana, entonces. En la mañana, sí, en la madrugada, te digo, como a las 4 de la mañana nos fuimos al hospital. Porque pues obviamente hay todo un proceso para empezar a grabar, ¿no? No es como que a las 4 y a las 4:30 ya estás grabando, o sea, es el company move al campo y hay que armar las cámaras y hay que tal, traer no sé qué, el talento, vestuario, o sea, todo un proceso, ¿no? Entonces, eso me dio... ¿Cómo estuvo? ¿Te levantaste y dijiste algo aquí está mal? Me levanté muy mareado. Ajá. Y dije, ay, bueno, tal vez es porque no dormí tan bien, pero todo bien, bla, bla. Ajá. Y conforme... Yo creo que ahí me empecé a sugestionar, me empecé a meter en el tema mental y eso me empezó a hacer sentir, ¿no? De que ya como un poco la garganta cerrada, la presión en el pecho, ¿no? Dije, no, pues un paro cardíaco ahorita, ¿no? Y ya fue cuando me inyectan esto y... ¿Te duermes? Me duermo, y ya me dice el doctor, no, pues ya dale, nada más, pues trucha con este tema de la presión, bla, 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 está chavo, y pues vámonos al set. Entonces, cuando llego, estaban por empezar, o sea, ¿sabes de qué? Pero yo, o sea, yo sí sentía mucha esa responsabilidad, y aunque no fue una metida de pata con el cliente per se, pues yo sí dije, no manches, o sea, es que de verdad era demasiadas personas, y para producción, mover un día ya ahí, es pagarle el día a todos, y es pagar viáticos, y es, o sea, es un dineral, o sea, es completamente inviable, ¿no? Entonces, sí, yo tenía aparte, pues, muchísima presión por el proyecto y pues, sí, como que metida así como tal, no, pero sí fue como muy... Y yo supongo que el cliente también lo había resentido un poco de que, güey, pues, toda la conversación había sido conmigo, o sea, claro. Yo había llevado desde la venta hasta... O sea, porque yo me acerqué con ellos de... Antes de ser comercial, pues, hacíamos recaps como de eventos y cubríamos eventos de que carreras y las marcas más importantes con las que trabajamos fue Spartan Race y Ironman. Uh-huh. Y era lo que hacíamos, era nuestra experiencia. Entonces yo llegué con las agencias y les tocaba de que, mira, esto hacemos claro. Pues documental sin cero control, ¿no? Dame la oportunidad de controlar algo y hacer algo padre. Uh-huh. Y Esfera, Esteban me dijo, órale, va, ¿no? Y confió mucho, pero pues en ese momento yo era una figura muy importante ante los ojos del cliente, ¿no? Y pues ellos también estaban apostando de, pues, güey, estos morros, a ver cómo nos va. Y resulta que ahora este güey está en el hospital, ¿sabes? Como que, entonces sí estuvo muy intenso. Digo, no fue una metida de pata, pero digamos que ahí, pues le diste la vuelta a la situación. Sí. Y gracias a eso se pudo mover, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es un tema de salud, no tanto un error, aunque el cliente pudo verlo resentido, ¿no? Sí. Digo, interesante eso. Oye, ¿y recuerdas así como tu mejor experiencia? Así, y yo he visto materiales tuyos que digo, híjole, el comercial ese que por ahí nos enseñaste de Call of Duty, dije, órale, qué fregón. Pero uno así que recuerdes que digas, híjole, qué padre experiencia me dejó de trabajo, esto es lo mío, ¿sabes? Sí. Que, no sé. Pues siento que todos los proyectos me dejan eso, o sea, la verdad es que con este drive con el que empezamos a hacer todo mejor de lo prospectado, ajá, invertirle, meterle energía, meterle idea, de verdad todos los proyectos en los que me involucro siento esa como satisfacción y ese gusto. Hace un par de semanas hicimos un proyecto llamado Nocturno, que son muy pesados porque empiezas a las 8 de la noche y terminas a las 8 de la mañana. Y... Nocturno. Nocturno, literal, ¿no? Entonces, sí es muy pesado,
pero pues terminas como muy ¿De qué es satisfecho. eso, Hicimos un proyecto para Charlie que ahorita estamos postproduciendo de una línea de taquetes para fútbol y era presentar ¿Y por 3 qué la modelos. noche? ¿Por qué nocturno? Porque justo en la parte estética que a mí me gusta meterme mucho, es difícil encontrar locaciones como las que vemos en los comerciales, ¿no? Aquí en Guadalajara. ¿Porque ilumina diferente el sol? Pues sí, o sea, una porque vemos comerciales que hacen en Los Ángeles o que hacen en Londres que tienen pues sí, una incidencia solar distinta por la misma ubicación geográfica. Ajá. Y eso influye cañón, o sea, porque ya con una cámara puedes hacer algo increíble sin iluminación, sin mucho rollo. Y aquí sí le tienes que meter más, ¿no? O sea, sí le tienes que meter más manejo de iluminación. Y entonces, pues todo esto lo teníamos que hacer en una cancha de fútbol. Pero yo no quería que se viera... ahí se ven los cables de no sé qué. Entonces fue como, hagámoslo de noche, como para evitar tener tanto contexto. Okay. Y también podernos enfocar un poco más en el producto y en la experiencia del usuario, ¿no? Que teníamos ahí 3 talentos. Entonces, por eso a veces decidimos tener ya más ¿Con qué nocturnos. talento trabajaron ahí este asunto? Esos fueron actores, Okay. ajá. Pues gente que sabe jugar fútbol y así, ¿no? O sea, ahí realmente hay campañas en donde trabajamos con personas, pues, figuras, Públicas, y hay proyectos que trabajamos con modelos, con actores y sí, ajá. Oye, y de tu experiencia liderando en la empresa como empresario, ¿qué le dirías a Pablo de cuando empezabas? O sea, si tú le pudieras dar como un consejo de todo esto que has aprendido, que te pudiera ayudar a vivirlo de una mejor manera, ¿qué le dirías a ese Pablo que empezaba? Yo le diría que fluya con un objetivo. Fluya. Sí, es que justo, ¿Sientes que no fluyas tanto? sí, Ok. sí, sentía que todo, o sea, pues había mucha comparación, ¿no? Como, es que lo estamos haciendo muy mal, mira, acá ellos ya están en este nivel, nosotros estamos acá. Como que siempre fue como muy complicado y me acuerdo mucho conversaciones que tenía con Susi de que ella se preocupaba, ¿no? Porque decía, ¿y si Mood no funciona qué? Y yo decía, es que va a funcionar. Pero nunca me hizo sentido ese cuestionamiento y me molestaba muchísimo. Claro. Porque era, no estás confiando en lo que estamos haciendo. ¿No? O sea, Ok. pero Susi realmente decía, este güey se va a ir a la mierda si Mood no funciona, ¿no? Estás muy apegado a lo que querías Muy hacer. apegado. Entonces era como mucho a esa como resistencia y ese choque y así. Entonces siento que esa parte como un poco dual de sabes que quieres ir hacia allá, pero puedes fluir, sabes hacia dónde puedes ir y de repente puedes desviar, pero sabes que puedes regresar al cauce. Creo que eso es lo que me diría. Eso te dirías. Oye, y de trabajar ahorita con personas, ¿qué es lo que más has aprendido? Digo, porque el asunto, y lo sabemos, el asunto de las personas es el asunto más interesante, Sí. y más complejo en el manejo de cualquier organización. Sí. Sí, el tema del elemento humano se vuelve un reto, pero también un aprendizaje. ¿Sí? Y ha estado muy padre poder entender. Para mí ha sido un proceso súper chido poder entender. Pues sí, tal vez de una forma súper egoica. Yo siempre pensaba que todo el mundo tenía que pensar como yo, ¿no? Ok. Entonces, para mí ahorita el equipo que tenemos me encanta porque todos somos diferentes, todos nos respetamos. Y entonces el encontrar el valor en cada uno y cómo nos integramos, a mí eso creo que es un factor increíble. ¿Y así pensabas antes? No, tengo una semana. Ayer. Ayer, sí, no. No, la verdad es que sí ha sido un proceso, pues hasta de maduración, de entender, de estudiar y de ver que hay más formas de pensamiento, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha costado de trabajar con las personas? Digo, además de eso. ¿Qué más me ha gustado? Gustado y costado trabajo, las dos ya de una vez. Ok. Costado. ¿Qué puede ser? Yo creo que el compartir la visión, o sea, y el poderlos como motivar con una visión que es muy propia y de repente poderla compartir y el poderlo como tanto compartir como recibir, ¿no? Ajá. Eso me ha costado trabajo a lo largo de todo Mood, ¿no? O sea, como que, porque yo viví un proceso, te juro que yo era de, entramos a las 9, llegaste 9:02, ¿qué pasó? ¿No? Ajá. Ahorita que es,
vamos resolviendo, vamos fluyendo, o sea, si ya es 9:30, pero estás trabajando bien, si ya, sabes, como que ha sido un proceso muy, muy, muy padre para mí porque, pues, así como viene Mood del alemán, así empecé como alemán, ¿sabes? De que súper estructurado, y entonces creo que eso ha sido como de los retos más grandes, el poder como compartir la visión y el poder fluir con esa visión, entendiendo que no, que esas cosas no comprometen La la calidad o el compromiso de calidad. las personas. Sí, Oye, entonces, fíjate, en ese entonces era Mood, Courage, el coraje, sí, sí, sí. la garra. Ahorita, ¿cómo se llamaría la empresa entonces? Yo creo que sigue siendo, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo creo que sigue siendo porque eh, esa pasión sigue estando Ok. y eso me encanta. O sea, como cuando me preguntan, a veces me echan carrilla porque a veces digo otros conceptos, pero en realidad esa es la esencia, ¿no? Como hay mucha pasión detrás Ok. y me encanta que 10 años después seguimos con esa pasión. Porque pues sí, siento que pasa que, bueno, pues es que ya te casaste y ahora necesitas no sé qué y entonces pues vas perdiéndole como esas. Pero la verdad es que nosotros decidimos involucrarnos en los proyectos cuando sabemos que tenemos algo que dar. O sea, no dar de que aquí está tu video, ¿no? Algo que podemos aportar, algo que podemos sumar. Porque si yo no veo ese win, que al final es un win también para el cliente, pero yo lo veo como hacia Mood, si yo no veo esa ganancia para acá, yo no me meto. Porque al final si no es un proyecto que nos rete, si no es un proyecto que podamos sumarle, yo le digo al cliente, mira, a mí me cuesta en tiempo, en esfuerzo, en dedicación, en enfoque, lo mismo hacer un proyecto del cual me voy a sentir orgulloso Que el que no. que el que no. Claro. O sea, entonces, si el proyecto no es, no. No es. Si no hay un reto, si no hay un beneficio para nosotros decir, somos mejores por este proyecto, la verdad es que no entramos. Si yo te preguntara para decir a los que nos escuchan, a los que nos ven, ¿cuáles podrían ser tus 3 claves como para ser un buen líder y un buen empresario? A lo que ahorita has aprendido. 3 claves. Ok. Que tú digas, híjole, esto para ser un buen líder, un buen empresario. O sea, esto no te puede faltar. Porque a fin de cuentas te vas a dar de topes con eso. Sí. Yo creo que, ay, híjole, qué buena pregunta. Yo creo que sí es súper importante estar bien tú Estar bien tú, ¿ok? para poder ser un buen líder, ¿no? O sea, creo que sí es muy importante estar en equilibrio, estar con claridad, ¿no? Porque si no, puedes ser un líder más complejo de entender, más complejo Ok. con el cual colaborar. Estar bien Mm, tú. Ajá. sí, yo creo que el respeto, el entender que las personas pensamos, vemos la vida distinta Ok. y tenemos diferentes perspectivas y todas son respetables y se pueden integrar, creo que ese también es un buen consejo que a mí me ha funcionado. Y el tercero, sí, creo que voy a hablar de la constancia. O sea, siento que sin la constancia, siento que es complejo también ser un buen líder, ¿no? O sea, como tener ¿No? esa Disciplina. perseverancia, sí, esa disciplina de saber hacia dónde vas y estar hacia allá encaminado, ¿no? Creo que sí, esos 3. Esas 3. ¿Pablo es más talento o más disciplina? Es más disciplina, ¿Sí? sí. ¿Qué crees que sea más importante a la hora de la hora? Pues creo que son importantes las dos, ¿no? Creo que son complementarias, pero como te lo platiqué, o sea, finalmente yo no puedo, o sea, yo no era una persona creativa per se. Y creo que mucho de mi disciplina me ha llevado a poder como jugar diferentes roles, divertirme mientras juego esos diferentes roles. Divertirte, ok. Y ha sido muy interesante como esa posibilidad de a través de la disciplina poderlo llevar a un resultado. Digo, a mí se me hace muy curioso de que luego las personas creativas dicen que no son creativas. Y uno, yo que he visto Sí. tu material, digo, ay, por favor, ¿no? ¿Cómo encontraste esa habilidad para desarrollar la creatividad? Y porque uno viéndolo desde afuera puede decir, wow, ¿cómo le hace ¿no? Y tú dices, no, pues yo no soy creativo, yo soy disciplinado, ¿no? Y digo, pues no, o sea, para mí sí es creatividad. O sea, ¿cómo encuentras eso? Sí. ¿Cómo lo has ido construyendo, alimentando para que se siga desarrollando, para poder tener ese ojo, para poder decir, ah, mira,
esta toma se podría ver bien, me gustaría que este fuera el tono o el color del comercial, o de la producción en general. Sí, yo creo que hay dos factores, ¿no? Ahorita, como lo platicamos en un momento, el tema de encontrar equipos de trabajo donde puedas respaldar esa parte creativa es importante. Como te dije, en algún momento pues hice de todo, luego me metí a la dirección y hice comerciales y los dirigía y bajaba la creatividad junto con Susi, toda esta parte. Y después era como, bueno, si yo estoy haciendo esto, nadie está vendiendo, ¿no? Entonces dejé la parte de creativa y de dirección y ahorita estamos en un proceso en donde estoy más enfocado en el medio, se le llama producción ejecutiva, que tiene que ver como un poco en el manejo de números y expectativas y un poco metiéndome también en la parte creativa sin yo ser el desarrollador creativo, ¿no? Entonces me encuentro en un punto donde me siento muy feliz porque colaboro con diferentes directores que tienen una capacidad creativa increíble y me gusta meterme las ideas y rebotarlas y ser también como este aliado donde ellos pueden desahogar sus preocupaciones, sus dudas creativas y todo esto. Entonces me gusta mucho esta dinámica y yo personalmente en la parte creativa que sigo desarrollando, porque al final también creo que la creatividad no solamente es, hicimos un video o una imagen, o sea, para mí la creatividad es la posibilidad de resolver un problema, ¿no? Y eso lo puedes llevar hasta en un punto contable, legal, ¿sabes? Como esos aspectos de ingeniería que dices, ¿dónde está la creatividad? Yo siento que está en todos lados, o sea, entonces... ¿Cualquiera puede ser creativo? Sí, ¿Tú crees? sí, cualquiera puede ser creativo, porque esta idea de poder crear, ¿no? Desde una percepción, experiencias y poderlas plasmar en algo, hasta en un Excel, tiene un aspecto creativo, ¿no? O sea, ¿cómo lo vas a comunicar? ¿Cómo puedes ser más eficiente? O sea, creo que toda esa parte yo la he entendido así, la he vivido de esa forma. Y a mí me gusta mucho alimentar mi creatividad. Honestamente no soy alguien muy cinéfilo. O sea, la verdad es que... Y uno podía creer que sí, ¿eh? Sí, claro, es el arquetipo, ¿no? Claro. Pero honestamente a mí me gusta mucho la publicidad, ¿no? Entonces me gusta mucho consumir comerciales. Sí me gusta ver comerciales en Super Bowl, todas esas cosas me gusta mucho. Me gusta mucho leer porque me permite imaginar. Cada vez lo he hecho más. Antes la verdad es que no leía nada. Y también me gusta mucho, pues, viajar, museos, espacios. Todo eso como que alimenta la creatividad, ¿no? Sí. Por ahí dicen, en algún lugar leí, o no recuerdo dónde, alguien lo dijo, pero que definía la creatividad como la capacidad de poder relacionar dos cosas que aparentemente no tienen nada en común, ¿no? Y que pues obviamente entre más bagaje tienes, más bagaje cultural, pues tienes más materia prima de dónde ser creativo. Justo. ¿No? Es como que tiene que ver un plátano con un abogado y cómo los vinculo. Esa es creatividad, ¿no? Porque, sí. Sí, a mí se me hace increíble porque al final también, o sea, si tú como creativo lo ves así, vas a ver esas oportunidades en cualquier cosa. En un poema, en una cata de vino, ¿sabes? Porque todo te va a generar una emoción o todo te va a generar un recuerdo o todo te va a generar algo de lo que estamos viviendo, siempre va a generar alguna sensación, ¿no? Sí. Entonces, como dices, al final si encuentras la forma de vincular esas sensaciones desde un momento trágico hasta un momento muy feliz o un momento muy zen, ¿sabes? Como que si encuentras esa sinergia y cómo tomar esos aspectos e integrarlos, está padre. Y si estás atento a esas pues a esa información que está disponible. Sí, yo creo que ahí está la verdadera sabiduría en poder aprovechar eso que ya está. Ahorita con todo lo que estamos viviendo, bueno, ha sido una constante exponencial en el desarrollo tecnológico. Y ahorita con el asunto de la inteligencia artificial, ya todo es inteligencia artificial, ¿no? y creo que está atravesando también una etapa social bien interesante. O sea, por una parte el desarrollo tecnológico está en lo que llaman los americanos un breakthrough, que dio un salto muy grande con el asunto de la inteligencia artificial, que yo creo que está en pañales todavía, pero es como el internet en el 96, 97, ¿no? Que en 10 años dices, ¿qué pasó, no? O los celulares. ¿Cómo pasamos de un ladrillo del StarTAC a tener una computadora?
¿no? En un teléfono, ¿no? Yo creo que ahorita se dio un salto así, pero que está en pañales. Pero por otra parte, culturalmente, yo creo que estamos atravesando una crisis, no sé tú cómo lo veas, una crisis existencial como sociedad, donde estamos polarizando muchas cosas y la sociedad se está polarizando cada vez más, ¿no? Y entonces el sentido crítico no está siendo tan crítico, ¿no? O son ángeles salvadores, o son malos, o sea, todo está muy polarizado, ¿no? Y estamos dividiéndonos mucho como sociedad. Eso y la tecnología están haciendo, desde mi punto de vista, pues un perfect combo. Sí, sí. ¿Tú cómo ves este asunto de la tecnología, esto junto con la cultura que ahorita estamos viviendo, ¿no? Porque es común escuchar ahorita en la industria, oye, está costando mucho trabajo la parte del compromiso, de la colaboración con los equipos de trabajo. Cada quien tiene expectativas diferentes. Ahorita ya las nuevas generaciones, pues su visión de compromiso es muy diferente a lo que era hace 10 años. Sí, sí. ¿No? Sus expectativas son muy diferentes, ya se valoran otras cosas. Yo no estoy diciendo si está bien o está mal, ¿no? Porque ahorita dicen, no, es que las nuevas generaciones, a ver, cambia todo, ¿no? Pero sí es diferente. Y eso aunado con el asunto de la tecnología, dices, ah, caray. ¿Tú cómo ves ese asunto? Porque ¿te ha costado trabajo este asunto con las personas? ¿Cómo lo ves? ¿Por dónde crees que deberíamos de ir como líderes en ese sentido? Sí, pues yo creo que todo está cambiando y siempre todo ha cambiado, ¿no? Para bien o para mal, todo ha cambiado muy rápido. Y creo que uno de los grandes retos que tenemos como sociedad es entender que evolutivamente el ser humano no ha tenido un desarrollo tan rápido como el que estamos teniendo, ¿no? Entonces, desde entender que nuestra capacidad fisiológica de entender, ver, atender tanta información, no estamos preparados para eso, ¿no? Entonces, creo que es parte de entender como un poco la raíz de dónde está nuestra evolución en este momento y dónde está el aspecto tecnológico en relación a nuestra evolución. Que no quiere decir que todo se frene para que nuestra evolución se adapte a eso, ¿no? Pero a lo que voy es que cuando yo lo empecé a ver de esa forma fue empezar a entender que pues por eso nos estamos abrumando tanto, por eso hay tanta ansiedad, por eso hay tantas cosas tan fuertes a nivel emocional, que para mí es entender esa parte, es entender qué herramientas son funcionales. Y yo creo que sí es importante, obviamente, subirte a la ola, ¿no? Sí es importante empezar a tomar estas herramientas, es importante empezar a adaptarlas, porque como dices, esto es el inicio. ¿Tú crees que va a sustituir la tecnología, pero en este caso la inteligencia artificial, la creatividad humana? Yo creo que en algún momento sí. O sea, en algún momento sí va a pasar, ¿no? Porque pues hemos visto en un lapso de un año cómo ha cambiado y ahora puedes generar imágenes, videos, sonidos. De hecho, yo no soy real. Ay, sí, yo soy inteligencia artificial. No, o sea, está muy cañón. O sea, definitivamente va a pasar, ¿no? Pero el tema es, ¿qué vamos a hacer, como dices, como sociedad con esas condiciones, ¿no? Y cómo nos vamos a adaptar a eso, porque al final creo que, pues, siento que todo termina penduleando de un lado a otro, ¿no? Y ahorita vamos todo de inteligencia artificial y todo, bla, bla, pero seguramente en algún momento va para el otro lado. ¿En cuánto tiempo? No tengo idea, pero yo creo que, pues, es vivir lo que está sucediendo, es aprovechar las herramientas que se están dando y en relación a las nuevas generaciones, justo lo que dices, ¿no? Creo que los conceptos que por muchos años eran como muy universales, responsabilidad, ¿qué significa responsabilidad? No, pues todos entendemos qué es responsabilidad, ¿no? Pero ahora se entiende de una forma distinta. ¿O qué es compromiso? No, pues ahora el compromiso, y está bien padre poderlo ver como algo que también está evolucionando, ¿no? Se mueve. Y que no puedes juzgarlo como, es que no, el compromiso para mí es Esto. de 8 horas diarias, llegar puntual, tal, pero a ver, nos estamos fijando en aspectos que tal vez pueden volverse un poco intrascendentes y que hay tal vez una oportunidad, y no digo tal vez, más bien, hay una oportunidad en entender otra visión distinta y en entender cómo eso se puede adaptar a nuestra sociedad y puede ser una nueva forma de ver el trabajo, la colaboración, la responsabilidad, la confianza, o sea, creo que eso también está padre. Oye, como empresario, como creativo, en contacto tú ahorita que estás pues, con tu equipo, con tu empresa, con clientes, ¿cómo ves a México ahorita?
Interesante. Pues, sí. O sea, la verdad es que a nivel industria, me parece que México está pasando por un momento muy, muy chingón. O sea, Ok. hay mucha producción aquí en México en general. Se está moviendo mucho la industria. Está viniendo cada vez más industria de Ciudad de México. Porque, pues sí, nuestra industria del aspecto audiovisual, producción, está muy centralizado, ¿no? O sea, Sí, me realmente consta. es muy importante la centralización. Pero lo que se está haciendo en esfuerzos desde las empresas, desde el gobierno, eh, a nivel estatal, por lo menos que lo tengo más tangible, son temas que sí están buscando atraer esa parte y democratizando un poco que no esté centralizando. Y a nivel México, pues bueno, pues somos referencia desde hace ya varios años, ¿no? Claro. Con exponentes muy importantes en el tema de cine y todo esto, ¿no? Entonces, pues la verdad es que creo que somos una cultura que sabemos trabajar con condiciones complejas, dando resultados sobresalientes, ¿no? Entonces, para mí México siempre Qué ha buena significado manera eso. tan políticamente correcta de decirlo. Somos chingones, pues. Eso, ya, sí. Yo sí creo que somos realmente. No sé si has escuchado o has leído a Eduardo Cacha. No. Escribe por ahí en unas cosas en el mural, me parece. Pero habla sobre la creatividad, ¿no? Y él dice que la creatividad del mexicano es hija de la necesidad. Y yo creo que los mexicanos somos sumamente creativos, somos muy inteligentes para resolver problemas y resolvemos con lo que tenemos. O sea, y creo que es algo que como cultura nos hace muy resilientes. Ujú. Y somos una cultura feliz. Somos alegres por naturaleza, a pesar de toda la delincuencia, de la falta de oportunidades que tenemos, de una desigualdad tan grande. Somos una cultura alegre, creativa, que siempre busca respuestas, que se apoya en momentos de conflicto. Somos muy desunidos a veces, pero Ujú. cuando algo pasa, nos unimos. Hace rato decías, tal persona me brindó la mano cuando yo estaba empezando. Qué importante también el abrir uno puertas que a uno le abrieron, ¿no? Sí. ¿Te ha tocado a ti hacer eso? Apoyar a Sí, gente que necesita, en este caso. sí, sí, o sea, creo que es uno de los grandes motivantes, ¿no? Personalmente, pues conozco mi historia, sé lo complejo que fue en ciertos momentos. Entonces, para mí, de repente me tomo el tiempo de tener videollamadas con personas que me escriben de, oye, estoy emprendiendo y pues, qué padre poderles compartir. Y no sé, es algo que encuentro mucha satisfacción y también porque, pues, entiendes otras formas de ver las cosas, entiendes otras generaciones. Entonces, la verdad es que sí, creo que concuerdo completamente en que somos una cultura que nos unimos en momentos complicados, nos separamos en el día a día, pero creo que sí está padre entender que nos podemos sumar de una forma que tal vez no lo estamos viendo todavía, de una forma más constante, de una forma mucho más considerada. Entonces, para mí, el poder estar en este tipo de espacios y el poder compartir mi experiencia viene como muy, pues sí, como muy motivada de poder compartir y tratar de motivar y de... Que sí se puede. Sí, 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 o sea, pues sí. Claro. Sí, y que se puede desde un punto de vista, yo lo veo porque te conozco y sé que es una persona consciente, humana, que no pasa por encima de las personas, que siempre está buscando el dejar algo bueno, ¿no? En las demás personas, en las circunstancias que le rodean. Que yo creo que eso es lo que hace falta. O sea, hace falta decir, a ver, las cosas se pueden hacer bien y salen, pues. Ujú. No es cierto que el que chinga es más chingón, pues. Sí, sí, creo que hay esa cultura que hay que romper un poco, ¿no? O sea, creo que, no un poco, más bien hay que romper y creo que hay oportunidades que no estamos viendo porque estamos sesgados de buscar siempre el beneficio personal. Ujú. Y entonces cuando te das cuenta que compartes ese beneficio, haces estructuras más horizontales, puedes tener beneficios más importantes en todos los sentidos, no solamente económico. Entonces, justo ahorita estamos en un proceso de hacer más horizontal el proyecto de Padrísimo. Mood. Entonces, pues, yo personalmente estoy muy motivado con esta nueva etapa que estamos por empezar a vivir. Y pues siento que es eso, es como romper un poco el paradigma de hacer una empresa demasiado Vertical, sí, claro. vertical. Ajá.
Hay una frase de Facundo Cabral que me gusta mucho. Dice, si los malos supieran el buen negocio que es ser bueno, lo serían por puro interés. Ujú. Y para mí está bonita porque es un asunto de ser bueno, también es una cuestión de inteligencia. Es decir, el que es inteligente, por fuerza, es buena persona. Es decir, la persona mala está dejando de ver cosas, no está utilizando su inteligencia. Ujú. Y yo creo que los mexicanos tenemos muchísimo, estamos ahorita también, yo creo que en un cambio de muchos paradigmas. Ujú. Yo creo que, para mí es un placer que estés aquí, que compartas tu historia, tu experiencia. No me gustaría que se fuera la única vez que vinieras. Me gustaría volverte a invitar, Claro. si así lo aceptas. Porque siempre será refrescante el poder pelotear este tipo de cuestiones con personas como tú, que están en el día a día trabajando, que están en el día a día liderando, y con qué enfoque, ¿no? Uh-huh. O sea, con un enfoque consciente, con un enfoque constructivo, que a final de cuentas eso es lo que tenemos que rescatar, ¿no? Dicen por ahí, la vida es como una pintura que tiene partes bonitas y partes feas. ¿En qué te enfocas, no? Uh-huh. Pues necesitamos empezarnos a enfocar más en este tipo de cuestiones que nos construyen y compartir. No recuerdo en qué película o serie o lectura salió una frase, ¿no? Que me dejó así como que no te acuerdas de nada de la película, pero de eso sí, ¿no? O del libro, ¿no? Pero decía algo así como, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿No? Ya recordé cuál fue. Es la película que se llama Lucy. Okay. De una persona que toma una droga que le hace que su potencial del cerebro y en fin. Y en general la película está buena, ciencia ficción, pero se me quedó muy grabado algo que dice el actor Morgan Freeman en una entrevista en una parte de la película. Dice, ¿cuál es el sentido de la vida? Pues quién sabe, ¿no? Pero si observamos la vida, podemos darnos cuenta de que desde las primeras células su propósito es compartir información. Entonces, si eso lo extrapolamos, uh-huh, o si lo vemos en este sentido, pues creo que uno de nuestros grandes propósitos podría ser compartir. Sí, sí. Lo que somos, lo que traemos, nuestro cariño, nuestro interés, nuestro amor, nuestra riqueza. Sí, compartir. ¿Qué pasaría si todos vemos este sentido de compartir? A mí se me hace súper interesante. Sí, está muy interesante. ¿Qué tanto estamos enfocados en eso, no? Uh-huh. Por último, Juan Pablo, si no aquí nos podemos quedar horas. ¿Cuál sería el mejor consejo que podrías dar a la gente que nos esté viendo o escuchando? El mejor consejo. Yo muchas veces pienso que quién seré yo para poder dar un consejo, ¿no? O sea, realmente, pues, ese consejo que yo me daría, se los daría, ¿no? Es como, fluye con un objetivo. Fluye con un objetivo. Ajá. Creo que ese para mí ha sido un buen aprendizaje en los últimos años. Ok. Sí. Ya está medio ambiguón, pero... No, yo lo comparto y yo a veces le comento a los clientes, ¿no? En este asunto de la consultoría, que es a lo que me dedico, uh-huh, consultoría de negocios. Se puso muy de moda el asunto de fluye. Uh-huh. Fluye, ¿no? Y, pues, ¿qué es eso? Pues, ¿quién sabe, no? Pues tú fluye, ¿no? Uh-huh. Y a veces no sabemos cómo se come. Y entonces también un consejo que no sabemos cómo se come, pues acaba siendo no práctico, ¿no? Sí. Y yo les decía, a ver, ¿qué pasa si tú te sales en la mañana, te subes al transporte público, a la bicicleta, a tu auto y dices, fluye? ¿A dónde vas a llegar? Pues a ningún lado. Uh-huh. Te puedes quedar en una glorieta ahí dando vueltas, ¿no? Sí. De eso no se trata. Uh-huh. Se trata de que sepas a dónde vas, uh-huh, y entonces sí, fluyas. Exacto. Si me tengo que ir por otra calle, pues me voy, pero ya saber dónde me regreso. Oye, hay tráfico, pues me espero, tranquilito. Oye, ahorita está más fluido el tráfico, pues le doy, ¿no? Uh-huh. Para mí ese sentido, me hace mucho sentido esto que dices. Es decir, fluye con objetivo es una manera muy concreta de decir, se trata de no ir ofreciendo resistencia al camino, pero sí saber a dónde vamos. Sí, también vivir el proceso, ¿no? El proceso del camino, que digo, ya se habla mucho y está muy trillado también, pero pues mientras vas fluyendo con un objetivo, estás disfrutando el camino.
No siempre va a estar bien, no siempre va a estar padre las emociones en ese camino, pero siempre vas a encontrar un aprendizaje. Y siempre, la verdad es que siempre cuando ves las cosas en retrospectiva, va a estar bien, ¿no? Hay una frase que es como, si volvieras al punto donde tomaste una decisión hace 10 años, tomarías la misma decisión, ¿no? Entonces no tienes de qué arrepentirte de nada porque tus condiciones, tu contexto, tu forma que estabas pensando en ese momento era ese y preciso para que sucediera lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, cuando entiendes, bueno, yo creo que cuando ves así la vida y entiendes que lo vemos como un error, ¿no? Pero pues más bien veámoslo como un aprendizaje, entendamos cómo vamos fluyendo y que esa parte del fluir y los aprendizajes que hay en ese camino, pues es eso, ¿no? La vida, si la pudiéramos controlar, sería otra. Afortunadamente no la podemos controlar. Y aprender al asunto del desapego de las formas, ¿no? Uh-huh. Yo cada vez creo más que la vida es como una película que nos ponemos a verla, Uh-huh. como una realidad virtual, ¿no? ¿Sí? Nos ponemos un casco y la vida ya es el pasado, el presente, el futuro. Uh-huh. Ya es. Y la estamos viendo nada más que es una película en 9D, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Que nos metemos al avatar a ver la película, ¿no? Uh-huh. Y realmente, pues disfruta la película. O sea, si estás viendo una película y un personaje se muere o sufre, pues sí, te echas tu lloradita a lo mejor viendo la película, pero sabes que es una película. Exacto. Y para mí tiene que ver con esta idea que últimamente me ha ayudado. Es como, es lo que tiene que ser y es lo que es. Es decir, haz tu chamba y principalmente tu chamba es, vive la película. Y en ese sentido, yo creo, en este momento de mi vida, que es, aprende en la película y comparte en la película. Uh-huh. Sí, justo como quitarle esa... O sea, eres el actor principal, pero también eres quien estás viendo la película, ¿no? Entonces, uh-huh. Es como darte cuenta que te puedes alejar de ese personaje y verlo de una forma distante y entender que es esa película, que va a tener sus momentos de quiebre, sus momentos donde la narrativa se puede ir por otro lado y está padre, pero pues es parte, ¿no? De las decisiones que vamos tomando, pues es como una película de acción donde ese momento, si no se diera ese momento, la película sería completamente plana, ¿no? Entonces el poder ver esas emociones, esas decisiones y el poderlas vivir como con esa perspectiva de, a ver, o sea, no soy ese personaje, o sea, está haciendo un personaje, yo estoy viendo al personaje desde ahí, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. No recuerdo si lo vimos en Rollo o dónde, Uh-huh. El asunto de, o dónde lo vi, como siempre, no sé dónde lo leí o lo vi. Pero es un asunto de que a nosotros al ser, por decirlo de alguna manera, uh-huh. Es como, ¿a ti te gustaría ver una película plana? ¿No? ¿Te gusta ver películas de drama con una buena trama? ¿Te gusta ver películas de acción, de ciencia ficción? Y entre más compleja sea la historia, pues más te gusta. Ah, pues así también es tu ser. Sí. Y de eso se trata la vida, ¿no? Y alguna vez me pusieron este ejemplo, ¿no? De que si no hubiera esto, pues estaría plano y es como el latido del corazón, pues no estarías muerto. No, ya estaremos muertos mucho tiempo. Sí. Y es como para darle por aquí. Pablo, muchas gracias. Yo encantado de que te des una vuelta. Déjame volverte a invitar. Para mí es un placer platicar de estos temas. Sé que eres y seguirás siendo muy exitoso en lo que haces. A mí me encanta, admiro mucho tu trabajo. Gracias. Y un gusto para mí tenerte aquí en Líderes en Jaque. No, pues yo encantado, la verdad. Muchas gracias, Chris, por la invitación. Y la verdad es que yo encantado, ya no me para la boca, entonces yo encantado de compartir. Padrísimo. Podríamos seguir aquí horas y horas porque hay mucho de qué platicar siempre. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos ustedes. Yo soy Cristian Robles. Esto fue Líderes en Jaque y nos vemos el siguiente.